Humo visible a 300 metros. 1 millón de cadáveres procesados con precisión industrial. Bibliotecas que contenían la suma del conocimiento humano reducidas a ceniza en horas. Febrero de 1258. La imparable máquina de guerra mongola se encuentra con el inamovible centro de la civilización islámica. Hulagu Khan, nieto de Genghis, trae ingenieros chinos y 40 armas de asedio a las puertas de Bagdad. El califa, líder espiritual del Islam, cree que Dios intervendrá. Uno entiende la física, el otro confía en la fe. En 13 días, la pregunta es respondida con sangre, no con ejércitos masivos chocando en campos abiertos, no con heroicas últimas resistencias, sino con algo más aterrador: aniquilación sistemática, sin emociones. ¿Cómo cayó la joya del Islam más rápido que cualquier objetivo mongol en la historia? ¿Qué terror desató esto en todo el mundo musulmán? Déjame llevarte al campo de exterminio donde los imperios aprendieron que algunos símbolos, una vez rotos, nunca pueden ser restaurados. Bagdad era el centro del mundo y todos lo sabían. 1 millón de personas la llamaban hogar en una época en que Londres apenas alcanzaba las 40.000 almas. El mercado vendía seda de China, especias de India, ámbar del Báltico, oro de África. Durante 500 años, el califato abasí había gobernado desde estos muros, más tiempo que el Imperio Romano Occidental, más antiguo que cualquier dinastía europea. Esto no era solo una ciudad, era el corazón palpitante de la civilización islámica, el lugar donde la fe se encontraba con la erudición, donde los versos del Corán compartían espacio con la filosofía griega y la poesía persa. La Casa de la Sabiduría se alzaba como monumento a lo que la humanidad podía lograr cuando el conocimiento importaba más que la conquista. Eruditos de 3 continentes se reunían en sus salones para traducir, debatir, descubrir. Cartografiaban las estrellas con una precisión que Europa no igualaría durante siglos. Resolvían ecuaciones que más tarde se llamarían álgebra. Preservaban a Aristóteles y Platón cuando la Europa cristiana quemaba libros. Estimaciones conservadoras situaban las existencias de la biblioteca en 400.000 manuscritos, rollos y códices, cada uno copiado a mano, cada uno irreemplazable. Pero aquí está lo que tu profesor de historia nunca te contó. Mientras Bagdad alcanzaba los cielos con erudición y arte, sus muros se desmoronaban. Las fortificaciones que habían rechazado asedio tras asedio durante siglos pasados, ahora mostraban grietas lo suficientemente anchas como para que un hombre metiera su brazo. La guarnición, que una vez contó con 50.000 guerreros disciplinados, se había reducido a quizás 20.000. Muchos de ellos sin entrenar, mal equipados, dirigidos por comandantes que debían sus posiciones a conexiones familiares en lugar de experiencia en el campo de batalla. El califa Al-Mustasim ocupaba el trono de los fieles y era el hombre equivocado en el peor momento posible. No cruel, no estúpido, pero fatalmente desconectado de la realidad. Sus consejeros le decían lo que quería escuchar. Dios protegería la ciudad santa. Los mongoles nunca se atreverían a atacar el centro espiritual del Islam. La intervención divina dispersaría cualquier ejército lo suficientemente tonto como para acercarse. Al-Mustasim les creía porque creer era más fácil que enfrentar las matemáticas del poder militar que avanzaba hacia sus puertas. El imperio mongol había consumido la mitad del mundo conocido y apenas estaban comenzando. Desde el Pacífico hasta las puertas de Europa, ninguna fuerza había resistido su guerra revolucionaria. No solo derrotaban ejércitos, borraban civilizaciones tan completamente que los historiadores todavía debaten dónde estuvieron algunas ciudades. Samarcanda, joya de la ruta de la seda, población 200.000. Después de que los mongoles se fueran, sobrevivieron menos de 50.000. Nishapur resistió 3 días. La esposa del comandante mongol murió durante el asalto. Todo ser vivo en la ciudad fue asesinado en venganza. Incluso los gatos, incluso los perros. Los cráneos fueron dispuestos en pirámides que los viajeros reportaron ver décadas después. Merv, la ciudad más grande del mundo antes de que los mongoles llegaran. 700.000 almas. El general mongol prometió misericordia si se rendían. Lo hicieron. Los mató de todos modos, metódicamente durante 13 días. Luego envió hombres de vuelta a través de las ruinas para matar a cualquier sobreviviente escondido entre los escombros. Esto no era guerra. Era extinción convertida en política.
Y ahora venían a Bagdad con algo peor que rabia. Venían con propósito. Hulagu Khan no era su abuelo Genghis, aunque la sangre corría verdadera. Donde Genghis explotó a través de la estepa como una tormenta, Hulagu se movía como un glaciar, lento, paciente, aplastando todo a su paso con fría inevitabilidad. Había aplastado a los asesinos en sus fortalezas montañosas, bastiones que se habían burlado de todos los ejércitos durante 2 siglos. Lo hizo con armas de asedio arrastradas a través de montañas que deberían haber sido imposibles, con ingenieros que entendían el apalancamiento y la trayectoria mejor de lo que los defensores entendían la oración. Möngke Khan, el gran Khan gobernando desde la distante Karakorum, le había dado a Hulagu una misión que hacía palidecer a otros comandantes mongoles. Rompe el Islam. No solo derrotarlo, rompe su espíritu. Destruye sus centros de poder tan completamente que la resistencia parezca inútil durante generaciones. Bagdad era el premio, el símbolo, el corazón que necesitaba ser detenido. Para enero de 1258, las fuerzas de Hulagu se reunieron como un nudo corredizo apretándose. 150.000 guerreros, posiblemente más. Los conteos precisos eran imposibles, pero los exploradores reportaron campamentos mongoles extendiéndose por kilómetros alrededor de la ciudad. Estos no eran solo jinetes de la estepa. Hulagu había traído ingenieros chinos que podían construir armas de asedio que hacían que las trabuquetes europeas parecieran juguetes de niños. Tenía zapadores de Persia que entendían cómo socavar muros y desviar ríos. Tenía veteranos que habían hecho esto antes en una docena de ciudades y sabían exactamente cómo sonarían los gritos cuando comenzara. La carta llegó al palacio del califa el 29 de enero. Los términos de Hulagu estaban escritos con el tipo de claridad que proviene de la confianza absoluta. Ríndete ahora. Abre tus puertas. Sométete a la autoridad mongola. Haz esto y la ciudad será perdonada. Su gente permitida vivir como súbditos en lugar de cadáveres. Resiste. Y Bagdad se uniría a la lista de nombres que las madres susurraban para asustar a los niños a la obediencia. Al-Mustasim leyó la carta e hizo el cálculo fatal del delirante. Creía su propia propaganda. 500 años de gobierno abasí no podían terminar porque algunos jinetes del este lo exigieran. Dios no permitiría que el centro del Islam cayera ante infieles. La idea misma era impensable, y lo que es impensable no necesita ser preparado. Su negativa fue entregada con el tipo de arrogancia que la historia recuerda. El califa sugirió que Hulagu reconsiderara sus amenazas, que atacar Bagdad uniría al mundo musulmán contra él, que la protección divina rodeaba la ciudad santa como un muro invisible más fuerte que la piedra, que quizás Hulagu debería pensar muy cuidadosamente sobre las consecuencias de desafiar al gobernante elegido de Dios en la tierra. Hulagu recibió la respuesta y sonrió. Había escuchado esto antes. Cada ciudad condenada decía algo similar en los días antes de que sus muros cayeran. La fe era admirable, pero la fe no podía detener una piedra de 200 libras viajando a velocidad terminal. El cerco se completó para el 1 de febrero. Los campamentos mongoles rodeaban la ciudad en todas direcciones, sus fogatas visibles desde los muros como una constelación caída a la tierra. Las armas de asedio llegaron pieza por pieza, arrastradas por bueyes, ensambladas por ingenieros que trabajaban con la precisión de hombres que habían hecho esto tantas veces que el proceso se había vuelto rutinario. Trabuquetes masivos, modelos de contrapeso que podían lanzar proyectiles de hasta 300 libras, manganelas más pequeñas para ataques de precisión contra secciones específicas del muro, arietes cubiertos para acercarse a las puertas bajo caparazones protectores. Pero el verdadero genio estaba en el agua. El río Tigris fluía a través de Bagdad, la línea de vida de la ciudad para agua potable y comercio. Los ingenieros de Hulagu estudiaron el curso del río, las llanuras de inundación, las zanjas defensivas que los defensores de la ciudad habían cavado, esperando ralentizar cualquier asalto. Luego comenzaron a cavar sus propios canales, represas río arriba para desviar el agua, canales río abajo para inundar los accesos desde direcciones específicas. Convirtieron la geografía de Bagdad contra sí misma, ahogando las posiciones defensivas mientras dejaban las armas de asedio mongolas en terreno elevado. Dentro de la ciudad, el pánico comenzó a extenderse como una plaga. Los mercados que habían zumbado con comerciantes de 3 continentes cayeron en silencio. Los refugiados de las aldeas circundantes habían inundado las puertas antes de que el asedio se cerrara,
trayendo historias de eficiencia mongola que hacían palidecer a los veteranos. Algunas personas comenzaron a cavar escondites en sus sótanos. Otros reunieron objetos de valor, esperando de alguna manera comprar misericordia de hombres que tenían más oro del que podían gastar en 10 vidas. Unas pocas almas sabias se deslizaron a través de las líneas mongolas bajo el amparo de la oscuridad, eligiendo el exilio sobre lo que fuera que se avecinaba. La guarnición se preparó con la desesperación de hombres que sabían que estaban superados, pero no tenían a dónde huir. Las flechas fueron contadas y distribuidas. Los muros fueron inspeccionados por 100ª vez, sus grietas de repente luciendo como heridas fatales. Comandantes que nunca habían luchado contra nada más peligroso que bandidos trataron de recordar tácticas de libros que habían hojeado años atrás. Jóvenes que se habían unido a la guardia por un pago estable en lugar de gloria miraban los campamentos mongoles y se preguntaban si la deserción era realmente una elección tan deshonrosa. Para el 5 de febrero, todo estaba listo. Las armas de asedio estaban ensambladas, sus contrapesos probados, sus tripulaciones entrenadas hasta que podían cargar y disparar dormidos. Las tropas de asalto estaban posicionadas, sabiendo exactamente qué secciones del muro golpearían en el momento en que el bombardeo creara una brecha. Los zapadores habían terminado su trabajo de socavamiento, plantando vigas de soporte debajo de secciones clave del muro que arderían cuando viniera la orden, convirtiendo piedra en escombros. Hulagu se paró en una colina con vista a Bagdad y vio no una ciudad, sino un problema por resolver. Había hecho esto antes. Lo haría de nuevo. Las matemáticas eran simples. Aplica fuerza suficiente a puntos específicos. Espera la falla estructural. Entra y procesa a la población con máxima eficiencia. Los gritos eran irrelevantes. Las súplicas no cambiaban nada. Esto era ingeniería. Dentro de los muros, el califa rezaba por un milagro que no vendría. Afuera, los mongoles se preparaban para enseñar al mundo islámico una lección que recordaría durante siglos. La última noche de paz se asentó sobre Bagdad como un sudario funerario. Al amanecer, comenzarían los tambores, luego las piedras, luego los gritos. La primera piedra voló al amanecer del 6 de febrero. 200 libras de granito cuidadosamente seleccionado, lanzadas desde un trabuco de contrapeso diseñado por chinos, arqueando a través del cielo gris de la mañana, con precisión matemática. Golpeó la sección noreste del muro con un sonido como trueno atrapado en un barril. El polvo de piedra explotó desde el punto de impacto. El muro aguantó, pero una telaraña de grietas frescas se irradió hacia afuera, desde donde el mortero antiguo había fallado bajo la física moderna. Luego voló la segunda piedra, luego la tercera. En una hora, una docena de armas de asedio disparaban en ritmo coordinado. Sus tripulaciones trabajando con la eficiencia de hombres que habían hecho esto en Samarcanda, en Nishapur, en una docena de ciudades cuyos nombres ahora eran sinónimos de aniquilación. Cada 4 minutos, otro impacto. Cada impacto, otra sección de muro debilitada. El sonido era constante, implacable. Un latido de tambor que anunciaba el fin de todo lo que Bagdad había sido. Aquí es donde se vuelve una locura. Los mongoles no estaban disparando al azar. Los ingenieros chinos habían inspeccionado los muros, identificando las secciones más antiguas, los lugares donde las reparaciones anteriores se mostraban en piedra de diferente color, los puntos donde los cimientos se asentaban sobre terreno más blando. Cada proyectil estaba dirigido a una debilidad específica. Esto no era bombardeo. Era cirugía con rocas. Para el mediodía del primer día, el daño visible marcaba las murallas del noreste. Piedras que habían permanecido durante 4 siglos ahora mostraban brechas lo suficientemente anchas como para ver la luz del día a través de ellas. Los defensores se apresuraron a parchar las brechas con lo que pudieran encontrar: madera, escombros, incluso muebles arrastrados desde casas cercanas. Pero no puedes reparar en horas lo que tomó años construir adecuadamente, y las piedras mongolas seguían volando. La guerra psicológica comenzó incluso antes de que los muros se agrietaran. Guerreros mongoles cabalgaban cerca de las fortificaciones justo fuera del alcance de las flechas, arrastrando aldeanos capturados detrás de sus caballos. Los prisioneros gritaban hasta que los sables mongoles los silenciaban, sus cuerpos dejados pudriéndose donde los defensores podían verlos claramente. El mensaje era simple: esto es lo que te espera. Ríndete ahora o muere después de que nos hayamos divertido. Por la noche, comenzaron los tambores.
Tambores de guerra profundos que resonaban en tu pecho, que hacían imposible dormir, que prometían horrores esperando justo más allá de la oscuridad. Y entre los golpes de tambor, silencio, silencio completo, absoluto. Miles de guerreros sin hacer ningún sonido excepto por el trueno rítmico que contaba las horas hasta que los muros fallaran. La guarnición de Bagdad intentó responder con salidas, cargas de caballería desesperadas destinadas a dispersar a las tripulaciones de las armas de asedio, ganar tiempo para reparaciones, mostrar alguna chispa de desafío. Eran aficionados cargando contra profesionales. La caballería ligera mongola los vio venir desde media milla de distancia. Se formó con facilidad practicada y convirtió las salidas en práctica de tiro. Arcos compuestos con 60 libras de tensión enviaban flechas a través de armaduras de malla a 300 yardas. Los caballos gritaban y caían. Los jinetes que sobrevivían a las flechas encontraban sables mongoles blandidos por hombres que habían estado matando desde la infancia. Un capitán, un hombre llamado Rashid, que había ganado su posición a través de experiencia de combate real en lugar de conexiones familiares, lideró a 80 jinetes por la puerta oeste al amanecer del tercer día. Llegaron a 200 yardas antes de que comenzara la tormenta de flechas. El propio Rashid recibió 3 flechas, hombro, muslo y una que atravesó su casco y raspó su cráneo sin matarlo del todo. Regresó a las puertas con 19 hombres. El resto decoraba el campo de exterminio, sus cuerpos recuperados por guerreros mongoles que los despojaron de cualquier cosa útil y dejaron los cadáveres para los cuervos. Los muros comenzaron a fallar el 8 de febrero. La sección noreste, golpeada por bombardeo concentrado durante 3 días seguidos, desarrolló una grieta que corría desde los cimientos hasta las almenas. Zapadores mongoles, trabajando de noche bajo el amparo de la oscuridad y el constante trueno de tambores, alcanzaron la base del muro y comenzaron su paciente trabajo. Cavaron bajo los cimientos, reemplazando tierra con soportes de madera, empacando el espacio con leña empapada en aceite. Al amanecer del 9 de febrero, encendieron los fuegos. La piedra no se quema, pero se agrieta cuando la tierra debajo se mueve. Los soportes de madera se convirtieron en ceniza. La sección socavada se asentó, luego se inclinó, luego colapsó hacia adentro con un rugido que se pudo escuchar en toda la ciudad. 40 pies de muro que habían permanecido desde el reinado del califa Al-Mansur. 500 años de historia se convirtieron en una rampa inclinada de escombros que conducía directamente a las calles de Bagdad. Los defensores se apresuraron a tapar la brecha. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Los mongoles no asaltaron inmediatamente a través de la abertura. Habían aprendido paciencia en 100 asedios. Deja que los defensores se agoten construyendo barricadas apresuradas. Deja que desperdicien flechas en ataques de prueba. Deja que el miedo haga el trabajo que el acero terminaría después. En cambio, los ingenieros de Hulagu desviaron el Tigris, la represa que habían construido río arriba, invisible para los defensores de la ciudad, fue abierta. El agua que debería haber fluido pasando los muros orientales de Bagdad fue canalizada hacia las zanjas defensivas que la guarnición había cavado meses antes, confiando en obstáculos fangosos para ralentizar cualquier asalto. Las zanjas se convirtieron en lagos. El terreno alrededor de ellas se volvió pantano. Los defensores que se habían posicionado en terraplenes se encontraron parados en agua helada, sus posiciones defensivas transformadas en trampas. Para el 10 de febrero, 5 brechas importantes marcaban los muros. El bombardeo continuó con precisión mecánica, cada piedra ampliando las brechas, cada impacto enviando más polvo al aire, hasta que una neblina gris colgaba sobre la ciudad como humo funerario. La guarnición había perdido quizás 2000 hombres por flechas mongolas, enfermedad y simple deserción. Los hombres se deslizaban sobre los muros por la noche, eligiendo arriesgarse con las patrullas mongolas en lugar de esperar el horror que vendría cuando las puertas finalmente se abrieran. Dentro de Bagdad, la ilusión de protección divina moría más difícilmente que los defensores. Los imanes predicaban desde las mezquitas que Dios intervendría en el último momento. Se prometían milagros, se profetizaban, se esperaban desesperadamente. Pero los muros seguían desmoronándose, y los campamentos mongoles seguían creciendo, y el cielo permanecía obstinadamente vacío de huestes angélicas, descendiendo para golpear a los infieles. El califa,
observando desde su palacio, mientras secciones de su capital se desmoronaban bajo la ingeniería china. Finalmente comenzó a comprender las matemáticas de su situación. No vendría fuerza de auxilio. Los otros poderes musulmanes, ocupados con su propia supervivencia y política interna, habían dejado a Bagdad enfrentar la tormenta sola. La guarnición se estaba derritiendo a través de bajas y deserción. Los muros, una vez símbolos de permanencia y fuerza, se estaban convirtiendo en montones de escombros convenientes para que las tropas de asalto mongolas escalaran. El 11 de febrero, Al-Mustasim envió nuevos negociadores al campamento de Hulagu. Quizás aún se pudieran arreglar términos de rendición. Quizás se pudiera minimizar la matanza. Quizás existiera algún arreglo para salvar las apariencias que preservara la dignidad del califato mientras reconocía la superioridad mongola. Los negociadores llevaban ofertas de tributo, promesas de cooperación, súplicas desesperadas envueltas en lenguaje diplomático. Hulagu los recibió con la cortesía debida a hombres a punto de morir. Escuchó sus propuestas. Asintió en los momentos apropiados. Luego explicó los nuevos términos. Rendición incondicional. El califa se presentaría personalmente en el campamento mongol. La ciudad abriría todas las puertas inmediatamente. La guarnición apilaría armas y se sometería a la autoridad mongola. Estas no eran posiciones de negociación, eran instrucciones. Los negociadores regresaron a Bagdad, llevando el mensaje final de Hulagu. Cumple para el amanecer del 13 de febrero, o el asalto comenzaría en serio, y ya no se ofrecería misericordia, ni siquiera a quienes la suplicaran. El califa tenía menos de 2 días para elegir entre humillación y aniquilación. Dentro de la ciudad, la gente comenzó a rezar de maneras que nunca habían hecho antes. No las oraciones formales de los servicios de los viernes, sino el regateo desesperado de quienes de repente se dieron cuenta de que Dios podría no intervenir después de todo. Los mercados se vaciaron, las calles se llenaron de refugiados llevando lo que podían. Huían hacia el centro de la ciudad como si la distancia de los muros de alguna manera los protegiera de lo que venía. Los campamentos mongoles permanecieron inquietantemente silenciosos durante la noche del 12 de febrero. Los tambores se detuvieron, los gritos de guerra cesaron. En el terrible silencio, los defensores aguzaron sus oídos y escucharon algo peor que amenazas. Escucharon a guerreros mongoles afilando espadas, miles de espadas, el susurro del acero sobre piedra, rítmico, paciente, preparándose para el trabajo que comenzaría cuando saliera el sol. Al-Mustasim pasó esa noche final en oración y delirio. Sus consejeros todavía susurraban que la resistencia aún podría tener éxito, que los mongoles podrían retirarse, que todo esto era alguna táctica de negociación elaborada. Pero en su corazón, el califa sabía. 500 años de gobierno abasí estaban terminando. La única pregunta que quedaba era cuántos morirían gritando antes de que cayera el silencio. Al amanecer del 13 de febrero, las puertas de Bagdad se abrieron desde dentro. El califa salió caminando por la puerta oeste, rodeado de sus consejeros más cercanos, su familia y los últimos jirones de dignidad que un gobernante condenado podía reunir. Al-Mustasim vestía sus mejores ropas, creyendo de alguna manera que la apariencia podría importar a hombres que medían el valor en caballos y acero. Detrás de él, la guarnición apilaba sus armas en montones que crecían como piras funerarias. Espadas, lanzas, arcos que nunca volverían a ser tensados. 20.000 hombres rindiéndose a la inevitabilidad que deberían haber enfrentado semanas atrás. Hulagu Khan recibió al califa con una cortesía que no engañaba a nadie. Se sirvió té. Se intercambiaron palabras apropiadas. Al-Mustasim fue escoltado a una tienda y se le dijo que esperara mientras el comandante mongol atendía la ciudad. El califa se sentó en cojines de seda bebiendo té, todavía creyendo que la rendición significaba supervivencia. No tenía idea de que ya era un hombre muerto esperando que su ejecución fuera programada. Los mongoles entraron a Bagdad en columnas disciplinadas, no como una turba conquistadora, sino como trabajadores llegando a un sitio de trabajo. Habían hecho esto antes. Sabían exactamente qué venía después. La ciudad se dividió en sectores, cada uno asignado a unidades específicas. Cada vecindario, cada calle, cada edificio, sería procesado con la eficiencia que había hecho al imperio mongol imparable. La matanza comenzó metódicamente. Tropas mongolas se movieron cuadra por cuadra, casa por casa. Las puertas fueron pateadas.
familias arrastradas a las calles, hombres separados de mujeres, mujeres de niños. No por misericordia, solo organización. Diferentes grupos serían procesados de diferentes maneras. La masacre sistemática de 1 millón de personas requiere planificación. Aquí es donde tu profesor de historia dejó de hablar porque lo que sucedió después desafía la narrativa cómoda. Los mongoles mataron con la inversión emocional de granjeros cosechando trigo. Sin rabia, sin odio. Solo trabajo que necesitaba completarse antes del anochecer. Los sables subían y bajaban. Veteranos mongoles que habían hecho esto en una docena de ciudades se movían a través de sus tareas con eficiencia practicada. La velocidad importaba más que la crueldad. El sufrimiento era incidental. La muerte era el objetivo. Los números crecieron con aritmética terrible. Cientos se convirtieron en miles. Miles se convirtieron en decenas de miles para el anochecer del 13 de febrero. Estimaciones conservadoras situaban los muertos en más de 50.000. Las calles corrían con sangre que se acumulaba en los puntos bajos y atraía enjambres de moscas que oscurecían el sol de la tarde. El olor comenzó el segundo día, un hedor de muerte tan abrumador que las tropas mongolas ataban tela sobre sus rostros mientras trabajaban. Pero espera, se pone peor. La Casa de la Sabiduría, repositorio del conocimiento humano que había sobrevivido 2 siglos de cruzadas y agitación política, fue incendiada el 14 de febrero. Soldados mongoles que no podían leer un solo carácter de árabe, persa o griego, arrojaron manuscritos a hogueras con la misma eficiencia casual que traían a matar. 5 siglos de erudición acumulada, matemáticas que no serían redescubiertas en Europa durante 300 años, textos médicos, cartas astronómicas, poesía, filosofía, todo reducido a ceniza en el trabajo de una sola tarde. Los sobrevivientes reportaron que el río Tigris corría negro con tinta de manuscritos disueltos, luego rojo con sangre de cuerpos arrojados a la corriente. Los historiadores discuten sobre la secuencia exacta, pero la imagen persiguió a los cronistas islámicos durante siglos. Conocimiento y vida fluyendo juntos hacia el Golfo Pérsico, el centro de la civilización desangrándose a través de su propio río. El incendio de la biblioteca no fue vandalismo impulsado por odio religioso. La propia esposa de Hulagu era cristiana nestoriana, y él había dado órdenes de perdonar iglesias y poblaciones cristianas. Esta fue destrucción cultural estratégica. Rompe los símbolos y rompes el espíritu de resistencia durante generaciones. Muestra que incluso los repositorios más sagrados del conocimiento pueden arder, y qué fe puede sobrevivir la lección. Viñetas individuales emergen del horror. Vislumbres de humanidad aplastada bajo genocidio sistemático. Un erudito llamado Ahmad al-Dahabi fue encontrado por soldados mongoles aferrándose a un manuscrito sobre astronomía tolemaica, el trabajo de su vida traduciendo y comentando textos matemáticos griegos. Les rogó que perdonaran el libro si no su vida. Un veterano mongol que había matado hombres en China y Persia y no podía distinguir un pergamino de otro, usó el manuscrito para iniciar un fuego que quemó el hogar del erudito. Ahmad murió viendo su trabajo convertirse en leña. Sus últimas palabras, registradas por un sobreviviente escondido cerca, fueron oraciones no por su alma, sino por el conocimiento perdido. Familias se escondieron en sótanos, en áticos, en espacios entre muros donde se acurrucaban en la oscuridad, escuchando gritos acercarse. Los mongoles, experimentados en guerra urbana, conocían cada truco. Quemaban edificios para hacer salir a los que se escondían dentro. Usaban prisioneros como guías forzados para revelar sótanos secretos. Traían perros entrenados para oler el miedo humano en espacios confinados. Pocos escondites permanecieron secretos por mucho tiempo. Los niños pequeños fueron asesinados para prevenir venganzas futuras. Los viejos fueron asesinados porque eran inútiles como esclavos. Las mujeres fueron clasificadas por edad y apariencia, algunas tomadas como botín, otras ejecutadas con la misma eficiencia mecánica que sus esposos e hijos. Los mongoles habían calculado que la población de Bagdad era demasiado grande para controlar y demasiado peligrosa para dejar con vida. El genocidio no era un crimen de guerra en su concepción, era estrategia militar sólida. El horror se extendió durante 40 días, no porque la matanza tomara tanto tiempo. Tropas mongolas experimentadas podían procesar miles por día, sino porque Hulagu quería completitud. Equipos de búsqueda se movieron a través de las ruinas múltiples veces.
Los cuerpos fueron contados para asegurar que se cumplieran las cuotas. Los sobrevivientes encontrados escondiéndose fueron ejecutados públicamente para desalentar a otros de intentar escapar. El mensaje tenía que ser absoluto. Resistencia equivale a extinción. Para el 20 de marzo, los gritos se detuvieron. 1 millón de personas se habían convertido en cadáveres, humo y memoria. El número exacto de muertos sigue siendo debatido por historiadores. Estimaciones conservadoras dicen 800.000. Otros afirman más de 1 millón. Cronistas medievales propensos a la exageración reportaron números tan altos como 2 millones. Pero el rango de desacuerdo importa menos que el hecho innegable de que Bagdad, metrópolis de 1 millón de almas, se convirtió en una ciudad fantasma en 6 semanas. El califa al-Mustasim observó su ciudad morir desde el cautiverio mongol. Fue forzado a revelar dónde estaba escondido el tesoro abasí. Una humillación peor que la muerte para un hombre que se había creído el gobernante elegido de Dios. Los hombres de Hulagu extrajeron oro y joyas acumuladas durante 5 siglos de gobierno del califato. Riqueza que podría haber rescatado reinos fue apilada ante un conquistador que ya tenía más tesoro del que podía contar. Luego vino la ejecución que resonaría a través de la historia islámica durante siglos. Hulagu había prometido perdonar la vida del califa. Técnicamente, la tradición mongola prohibía derramar sangre real en el suelo. Así que envolvieron a al-Mustasim en alfombras y lo pisotearon hasta la muerte bajo cascos de caballos. Sin sangre derramada, sin juramento roto, solo un líder espiritual de millones reducido a carne rota dentro de alfombras persas. El último califa abasí murió escuchando sus propios huesos quebrarse. Su último aliento, un grito tragado por seda y caballos gritando. La ironía no se perdió en nadie. El hombre que creía que la protección divina salvaría Bagdad, murió de una manera diseñada para evitar técnicamente romper una promesa. Los mongoles entendían el simbolismo tan bien como entendían la ingeniería de asedio. La manera de la muerte importaba tanto como el hecho de ella. Muestra al mundo musulmán que incluso el califa puede ser pisoteado como un criminal común y la resistencia se vuelve psicológicamente imposible. Hulagu dio órdenes de perdonar a la población cristiana. Su esposa nestoriana había abogado por misericordia hacia sus correligionarios, y Hulagu vio valor estratégico en mostrar que la cooperación podía traer supervivencia. Las iglesias fueron marcadas y protegidas. Familias cristianas se acurrucaron dentro, mientras la masacre rugía más allá de sus muros. Sobrevivientes por accidente de alianzas matrimoniales y cálculo político mongol, en lugar de intervención divina. El resto no encontró misericordia. Para finales de marzo, Bagdad estaba silenciosa de maneras que perturbaban incluso a guerreros mongoles veteranos. Las ciudades después de la conquista usualmente retenían algo de vida. Sobrevivientes emergiendo de sus escondites, refugiados regresando para salvar lo que quedaba. Bagdad permaneció vacía. El olor de la muerte colgaba tan espeso que viajeros reportaron detectarlo desde kilómetros de distancia. Cuervos y perros salvajes se dieron un festín hasta que se pusieron gordos y perezosos. La joya del Islam se había convertido en una tumba donde incluso los carroñeros eventualmente encontraron las provisiones demasiado sombrías para sostenerlos. El humo de las bibliotecas ardientes había sido visible por 300 metros. Viajeros afirmaban, ya sea literalmente cierto o psicológicamente preciso, la imagen capturaba algo esencial. El fuego que consumió la casa de la sabiduría anunció al mundo que el conocimiento, la fe y 5 siglos de civilización acumulada no significaban nada contra la fría eficiencia mongola. El silencio que cayó sobre Bagdad a finales de marzo de 1258 fue el sonido de un imperio aprendiendo el terror. Las noticias de la caída de Bagdad llegaron a El Cairo como un viento de plaga. El mensajero llegó a la corte mameluca, exhausto, habiendo cabalgado duro a través de territorio que de repente se sentía expuesto y vulnerable. Su informe fue recibido en silencio, roto solo por inhalaciones agudas de aliento. El califa muerto, Bagdad destruida, 1 millón de almas borradas en 40 días, el centro de la civilización islámica reducido a cadáveres y ceniza. Si Bagdad podía caer, si incluso el líder espiritual del Islam podía ser pisoteado bajo cascos mongoles, entonces, ¿qué ciudad estaba a salvo? ¿Qué gobernante podía dormir sin soñar con máquinas de asedio chinas y masacre metódica?
El sultán Qutuz de Egipto escuchó el informe y sintió el peso de la historia cambiando. Los mamelucos, antiguos soldados esclavos que habían tomado el poder en Egipto, ahora se encontraban herederos de una carga que nunca habían buscado. Con el califato abasí destruido, con Bagdad silenciosa, la defensa del Islam caía sobre quien tuviera el coraje y la fuerza para enfrentar la marea mongola. El Cairo comenzó a prepararse para la guerra con la desesperación de hombres que habían visto el futuro escrito en las ruinas de Bagdad. Damasco escuchó las noticias y se rindió antes de que los exploradores mongoles siquiera se acercaran a sus muros. La lección era clara. La resistencia traía aniquilación. La sumisión traía supervivencia. Incluso si la supervivencia significaba humillación y tributo. Ciudad tras ciudad en el camino de Hulagu eligió la existencia sobre el honor, abriendo puertas en lugar de enfrentar lo que Bagdad había sufrido. El impacto psicológico se propagó más rápido de lo que los caballos mongoles podían cabalgar. En Delhi, el sultán del sultanato de Delhi recibió informes que hicieron palidecer a sus consejeros. Los mongoles habían alcanzado las puertas del corazón del Islam y las habían derribado. Si giraban hacia el este en lugar de continuar hacia Egipto, nada se interponía entre la horda mongola y la India, excepto distancia y deseo. Los preparativos defensivos comenzaron inmediatamente. Se firmaron tratados con reinos menores que habían sido enemigos la semana anterior. El terror hizo aliados de antiguos rivales. Cronistas persas, escribiendo años después con manos que todavía temblaban al recordar, lucharon por encontrar palabras adecuadas al horror. Rashid al-Din, quien sirvió al ilkhanato mongol y tuvo acceso a sus registros, documentó la caída de Bagdad con precisión clínica que hizo la brutalidad más perturbadora en lugar de menos. Registró estimaciones de bajas, describió la naturaleza sistemática de la matanza, detalló el incendio de la biblioteca con el dolor de un erudito lamentando conocimiento que nunca sería recuperado. Sus relatos permanecen como fuentes primarias. Testimonio de un hombre que entendía exactamente lo que se había perdido. Ibn Kathir, escribiendo desde Damasco, llamó a la caída de Bagdad la mayor catástrofe que jamás haya acontecido al Islam. Sus crónicas describían refugiados llegando a Siria con historias que parecían imposibles, pero resultaron horriblemente precisas. Familias enteras ejecutadas, bibliotecas quemadas, el Tigris corriendo negro y rojo, el califa envuelto en alfombras y pisoteado como un animal. Estas no eran leyendas ni exageraciones. Eran relatos de testigos presenciales de sobrevivientes que habían visto su mundo terminar en sangre y humo. La evidencia arqueológica confirma que las crónicas medievales no fueron infladas por trauma y distancia. Excavaciones modernas en Bagdad han descubierto fosas comunes del periodo, capas de cuerpos mostrando signos de muerte violenta, enterrados apresuradamente sin el lavado ritual y la orientación apropiada hacia la Meca que la ley islámica requería. La evidencia sugiere muerte a tal escala que el entierro religioso se volvió imposible, que los cadáveres fueron simplemente apilados y cubiertos antes de que la enfermedad pudiera propagarse más. Los huesos no mienten sobre cómo murieron o cuántos murieron juntos. Aquí está lo que hace esto verdaderamente extraordinario. Bagdad nunca se recuperó. No en décadas, no en siglos. Una ciudad de 1 millón se convirtió en un pueblo provincial de quizás 50.000 dentro de una generación. Las rutas comerciales que la habían hecho rica se desviaron para evitar las ruinas. Las bibliotecas nunca fueron reconstruidas con algo que se acercara a su antigua gloria. Los eruditos que sobrevivieron se dispersaron a El Cairo, Damasco, cortes distantes donde su conocimiento podría encontrar nuevos patrones. El centro intelectual del mundo islámico había sido decapitado, y el cuerpo nunca hizo crecer una nueva cabeza. La comparación del antes y después persigue a los historiadores. Antes de febrero de 1258, Bagdad era posiblemente la ciudad más grande de la tierra, rivalizando o superando a Constantinopla, El Cairo y cualquier ciudad en China por riqueza, población y logro cultural. Después de marzo de 1258, era un cementerio que los viajeros evitaban, una historia de advertencia susurrada por madres para asustar a los niños a la obediencia. La transformación tomó 40 días. La recuperación nunca llegó. Las consecuencias estratégicas se propagaron durante generaciones. El avance mongol continuó hacia Siria y Egipto, pero las fuerzas de Hulagu estaban estiradas, manteniendo control sobre los territorios conquistados. Cuando Möngke Khan murió en 1259,
Hulagu retiró la mayoría de sus tropas para participar en la crisis de sucesión, dejando solo una fuerza reducida para continuar la campaña occidental. Los mamelucos, envalentonados por la retirada mongola y desesperados por probar que la resistencia era posible, se encontraron con la fuerza mongola restante en Ain Jalut en 1260. La batalla de Ain Jalut se convirtió en la primera derrota significativa de los mongoles. Prueba de que los aparentemente imparables podían ser detenidos por tropas disciplinadas, luchando en terreno favorable con liderazgo competente y motivación desesperada. Pero no borra Bagdad. La victoria llegó demasiado tarde. Comprada con conocimiento de lo que sucedía cuando las ciudades caían, los mamelucos lucharon con la furia de hombres que sabían exactamente lo que les esperaba si eran derrotados. Y ese conocimiento vino de los cadáveres de Bagdad. ¿Por qué este asedio aterrorizó al mundo musulmán más que otras conquistas mongolas? Porque Bagdad era diferente. Samarcanda era rica. Nishapur era populosa. Pero Bagdad era simbólica. El califa residía allí. La casa de la sabiduría representaba el logro islámico. 5 siglos de gobierno continuo le dieron al califato abasí un aura de permanencia que ni siquiera las cruzadas habían amenazado seriamente. Cuando Bagdad cayó, cuando el califa murió pisoteado como ganado, la fundación psicológica de la civilización islámica se agrietó. Probó que ninguna ciudad era lo suficientemente sagrada como para ser perdonada. Ninguna autoridad espiritual era respetada por hombres que adoraban a dioses diferentes y valoraban la eficiencia sobre la fe. Los mongoles no solo conquistaron territorio, demostraron que todo lo que los musulmanes creían que los protegía, sus números, su fe, sus logros culturales, no significaba nada contra el cálculo frío y las máquinas de asedio chinas. Analistas militares modernos estudian el asedio de Bagdad por lecciones que permanecen relevantes. ¿Cómo destruyes no solo el ejército de un enemigo, sino su voluntad de resistir? ¿Cómo haces un ejemplo tan horrible que otros se rindan sin luchar? Los mongoles entendían la guerra psicológica siglos antes de que existiera el término. Cultivaban el terror tan deliberadamente como los ingenieros cultivan la precisión. Bagdad fue prueba de concepto, demostración de que el genocidio sistemático podía ser política militar en lugar de crimen de guerra. Las comparaciones con otras catástrofes históricas iluminan lo que hizo a Bagdad único. El saqueo de Roma en 410 conmocionó al mundo clásico, pero la población de Roma era quizás 200.000, y muchos sobrevivieron. Hiroshima en 1945 mató números comparables en un instante, pero la tecnología no tenía precedentes en lugar de la aplicación sistemática de métodos existentes. Bagdad combinó escala masiva con ejecución metódica. Genocidio logrado a través de organización en lugar de innovación. Horror multiplicado por eficiencia burocrática. La Edad de Oro islámica, que había producido álgebra, astronomía avanzada, preservado la filosofía griega, sido pionera en medicina y química, no terminó en una fecha específica. Los movimientos culturales no mueren limpiamente, pero si necesitaras una lápida simbólica, febrero a marzo de 1258 serviría. El conocimiento perdido en las bibliotecas de Bagdad nunca fue completamente recuperado. Los eruditos dispersados nunca se reformaron en instituciones comparables. La confianza de que el Islam representaba progreso y civilización murió en la realización de que el progreso y la civilización podían arder tan fácilmente como la ignorancia y la barbarie. Hulagu Khan completó su misión. Rompió el corazón del Islam tan completamente que la resistencia unificada se volvió imposible. El mundo musulmán se fragmentó en poderes regionales, cada uno mirando su propia supervivencia en lugar de defensa coordinada. El Ilkhanato mongol gobernaría Persia y Mesopotamia durante otro siglo, un recordatorio constante de lo que les sucedía a quienes resistían. El terror duró más que la conquista. 5 siglos de libros se convirtieron en ceniza en una tarde. 1 millón de almas se convirtieron en cadáveres en 40 días. El centro del mundo se convirtió en una tumba que los viajeros evitaron durante generaciones. Hulagu Khan logró lo que otros conquistadores solo habían soñado. No solo derrotó a un enemigo, enseñó a toda una civilización a temer a la memoria misma. Vinieron a conquistar una ciudad, mataron una civilización. El humo de las bibliotecas de Bagdad oscureció el cielo durante semanas, y el mundo islámico nunca dejó de oler las cenizas. Cuando los imperios construyen su poder sobre el mito de la protección divina,
A veces todo lo que se necesita es 40 días de matanza sistemática para destrozar completamente la ilusión. Los musulmanes aprendieron el terror en Bagdad. La lección nunca ha sido olvidada.